En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Donald Trump dijo que quiere recuperar el dinero de la ayuda que Estados Unidos suministró a Ucrania desde el inicio de la guerra contra Rusia hace 3 años. Para eso, Washington le está exigiendo a Ucrania unos 500.000 millones de dólares en minerales de tierras raras y otros, según trascendió en la prensa durante el fin de semana. Sobre esas versiones se pronunció Trump en un discurso que pronunció justamente el sábado. I'm dealing with President Zelensky. I'm dealing with President Putin. I'm trying to get the money back that or secured because Europe has given $100 billion. Estoy negociando con el presidente Zelensky, estoy negociando con el presidente Putin. Estoy tratando de recuperar el dinero que está asegurado, porque ya saben, Europa ha dado 100.000 millones de dólares y Estados Unidos 350.000. Pusimos 350.000 porque tuvimos un presidente y una administración estúpidos e incompetentes. Europa dio su parte en forma de préstamo. Nosotros no. Ellos van a recuperar el dinero y nosotros lo dimos en forma de nada. Así que yo quiero que nos den algo por todo el dinero que pusimos. Su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, rechazó el planteo, lo calificó como inaceptable y dijo además que si fuera por ese camino implicaría perder la dignidad de Ucrania. Zelensky señaló, por un lado, que discrepa con la cifra manejada por Trump y recordó que, según sus registros, Estados Unidos le aportó a Ucrania una asistencia valorada a lo sumo en 100.000 millones de dólares, no 500.000. Por otra parte, agregó, aceptar un compromiso por 500.000 millones de dólares supondría endeudar a 10 generaciones de ucranianos. No lo pienso firmar. Vamos a situarnos en esta pulseada, una nueva etapa, un nuevo capítulo en el vínculo Trump-Zelensky, que la semana pasada estuvo particularmente cargado. Para eso estamos en comunicación justamente con Gustavo Calvo. Ustedes lo conocen, integrante y conductor de La Hora Global aquí en Radio Mundo, integrante de la Mesa Internacional aquí en Perspectiva. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gustavo, ¿cómo viste, en primer lugar, este planteo de Donald Trump, acoso, podríamos decir, o presión para Zelensky y, sobre todo, con estas cifras que está manejando? A ver, un primer apunte sobre eso, si te parece. Me parece que es parte de toda esta telenovela que podríamos llamarlo el largo camino hacia la paz, donde en realidad cada uno está tratando de asumir el rol que puede en una especie de gran caos o tormenta. La llegada de Trump cambió, hay que recordar que hay un paradigma cambiado. Uno de los problemas mayores dentro de esta resolución de esta guerra, que parece que es lo que se pretende hacer, es que uno de los protagonistas más fuertes, uno de los protagonistas que está marcando el destino de esta guerra desde muchos puntos de vista, ha cambiado de opinión. Es decir, quien bajo la administración de Biden fogoneaba de alguna manera la guerra, quien bajo la administración de Biden prometía y cumplía con la entrega de miles de millones de dólares, con armas, con asistencia militar, quien bajo la administración de Biden además envalentonaba a Europa para que de alguna manera siguiera adelante con esa doctrina de las sanciones, hoy no está, y hoy es otra persona que piensa radicalmente diferente. Uh-huh. Entonces, eso es parte de este gran problema, pero no debería ser el problema principal, porque en realidad el problema principal sigue siendo la guerra, y no tenemos que olvidarnos de eso. Y sigue siendo una guerra que para Estados Unidos, aún con la administración de Biden, era parte de una confrontación mayor. Es decir, esto se enmarca dentro de una confrontación geopolítica global que todos tenemos presentes. La filosofía de Trump es, como dijimos varias veces, la de un empresario que resuelve problemas. Lo más rápido posible, si es en 5 minutos, mejor. Y lo resuelve a su manera. Es decir, ejerciendo presión en la negociación, yo tengo algo para dar, tú tienes algo para dar,
cerramos, si no cerramos, no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, a ti te va a ir mal. Yo resumiría en eso lo que está planteando Trump en este momento, porque pensémoslo de esta manera. Bueno, decime, perdón. No, que me pregunto, ¿en algún momento tenés claro si esta posibilidad de que Estados Unidos recuperara el dinero invertido en Ucrania se había explicitado? ¿Estaba claro que este podía ser un camino? Bueno, en primer lugar, lo que sí te puedo decir es que Trump tampoco está inventando este tema, ¿no? En enero de 2023, Victoria Nuland, que es muy conocida por en el 2014 ser una de las operadoras de Estados Unidos que orquestó el golpe de Estado en el Euromaidán, ahora es la era la número 2 de Blinken hasta hace poco. En enero del 2023, a raíz de presiones de legisladores republicanos, organizó una auditoría, viajó a Kiev junto con gente del Banco Mundial y de la consultora Deloitte, para trabajar sobre verificar o ver qué destino habían tenido los fondos que Estados Unidos había girado a Kiev, en un momento en que la propia justicia ucraniana estaba procesando gente del Ministerio de Defensa porque había sobrecostos, había sobrevalores en comida, había jerarcas del Ministerio de Defensa que habían comprado mansiones con parte de ese dinero, y ese informe nunca vio la luz, nunca más se supo de eso. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional en ese mismo interregno, en ese mismo año, prestó más de 15.000 millones de dólares y no tiene el Fondo Monetario Internacional ningún acuerdo firmado en cuanto a la devolución de ese dinero. Es decir, sí hay un manto de bastante ocultamiento sobre el tema del dinero. Seguramente Zelensky tenga su contabilidad muy al día, yo no tengo por qué desconfiar de él, pero la verdad es que no está nada claro para los norteamericanos, por lo menos, de qué se hizo con ese dinero. Lo mismo pasa con el Fondo para la Paz que implementó la Unión Europea, es decir, en este momento en Bruselas nadie te puede dar la seguridad de dónde fue ese dinero. Entonces, hubo mucha desprolijidad en esto porque hubo mucho apuro también en apoyar a Ucrania en su momento. Y claro, Trump ahora lo que está bajando a tierra es decir, bueno, hemos dado dinero, yo no hubiera estado de acuerdo con darle ese dinero a cambio de nada, por lo tanto estoy en un momento en que la debilidad ucraniana, porque está en manos de los demás, como nunca antes, me va a permitir a mí, bueno, recuperar parte del dinero que dimos, porque yo entiendo que es justo que lo recupere. Y ahora, maneja una cifra tremenda, ¿no? 500.000 millones de dólares, muy superior, que quintuplica, según Zelensky, lo que ese país habría recibido de Estados Unidos. Ese es un dato. El otro lo hace presionando para que Zelensky conteste ya, lo más pronto posible, sin... Por otro lado, estar arreglado el tema de si va a haber un acuerdo de paz o no. O sea, sin ninguna garantía de que va a haber paz. Emiliano, y tercero, acoto del acuerdo de paz. Acoto para terminar este cuadrito que Ucrania, en el mejor de los casos, si efectivamente se va a una pacificación, si se termina la guerra, Ucrania tiene que emprender la reconstrucción, que va a costar también cifras siderales, ¿no? Que tampoco va a ser gratis, como no fue gratis el Plan Marshall después de 1945. La reconstrucción la va a hacer seguramente Europa, con industria europea y seguramente con dinero americano, que después se va a cobrar, como se cobró después de 1945, con muchas empresas norteamericanas instaladas en Ucrania. Es decir, eso no es un dar es dar, como decía Fito Páez, ¿no? Es decir, esto todo tiene un precio, nada es gratis. Además, la implicación en cuanto a los recursos minerales es obviamente el problema, el tema estratégico de esos recursos, ¿no? Estamos en un momento donde todo el planeta, ya lo sabemos por otro tipo de noticias que no tienen que ver con esta guerra, está a la defensiva tratando de generar sus ecosistemas de provisión de recursos, entre ellos las tierras raras, entre ellos determinados minerales, porque justamente eso tiene mucho valor. Y Trump seguramente ha consultado, y bueno, ¿qué podemos sacarle a Ucrania a cambio de esto? Ahora, esto no está intercediendo o complicando o siendo algo paralelo a las conversaciones de paz. Esto es parte de las conversaciones de paz. Estados Unidos lo que plantea es que se va a retirar. Lo que Estados Unidos plantea es que quien quede a cargo de Europa va a ser Europa, con sus propias armas y su propio dinero. Mientras tanto, en el meanwhile, como dicen ellos, Estados Unidos va a tener una presencia militar en Europa hasta que Europa pueda llegar a ese 5% de presupuesto para las armas, hasta que pueda hacerse cargo de esto. En cuanto a Ucrania en particular,
Estados Unidos no confía en que Europa pueda manejar bien esta situación, porque lo que está viendo ahora es que Europa quiere seguir la guerra. Europa no está de acuerdo con este tipo de paz, porque lo que Europa pretende es que Rusia se retire de todo el territorio ucraniano. Algo que alguien que no sabe de esto, alguien que no es militar como yo, hace ya más de un año que tiene claro que es imposible. Es decir, en la medida que Rusia tomó control sobre determinado territorio, no lo va a ceder. Todos sabemos eso y lo hemos dicho en voz baja y en voz alta durante todos estos meses. Entonces, lo que está manejándose ahora es en manos de quién queda Zelensky. Trump cree que lo puede manejar. Zelensky está muy enojado porque lo que ve es que, en primer lugar, cualquiera sea la paz que se avecina en el horizonte, siempre parece ser humillante para Ucrania. Y lo que además tenemos que tener en cuenta es que si Ucrania cede territorio, si Ucrania firma este convenio por tierras raras, que yo creo que lo va a firmar, no por 500 mil millones de dólares, pero creo que lo va a firmar, porque le da una garantía, un blindaje militar que hoy no tiene asegurado de parte de Estados Unidos. Si pasa eso, seguramente el Donbass quede de manos rusas. ¿Y con qué cara Zelensky le dice a decenas de millones de refugiados que no pueden volver a casa, por ejemplo, porque eso está en manos rusas? Ese es un tema que también debemos verlo. La peligrosa posguerra que va a enfrentar Ucrania si se llega al tipo de solución que para todos, los que están analizando, he leído a casi todos los analistas que yo considero serios, para todos, termina en un solo lugar, termina en que el Donbass queda en manos rusas y que de alguna manera Putin obtiene lo que había pedido en diciembre de 2021, es decir, un acuerdo general euroasiático de seguridad. Yo tengo esta esfera de influencia, tú tienes esta esfera de influencia. La doctrina de las esferas de influencia sigue viva. Y muchas personas dicen, bueno, Trump no quiere reconocerle a Putin el tema de esferas de influencia porque sería darle algo de ganar. Yo creo que Trump cree como Putin que hay esferas de influencia. Y yo creo que Trump va a tocar en algún momento del año que viene el tema de Cuba, de Venezuela y los submarinos rusos que están allí, por ejemplo. El tema de la zona de influencias para Trump es una forma de pensar válida. Y por lo tanto él le va a dar la razón a Putin en eso. Ucrania o la frontera con Ucrania es su área de influencia. Y después, como quiere Trump, hacer las valijas y dedicarse a lo que le interesa, que es China. Perdón que suene muy lineal todo esto, pero así piensa Trump. Vamos ahora o te quería preguntar por lo menos por la otra novedad, ¿no? de estos últimos días, que tiene que ver con lo que dijo Zelensky, ¿no? Que está dispuesto a dejar la presidencia de Ucrania inmediatamente si, por otro lado, se acepta el ingreso de Ucrania en la OTAN, ¿no? Una decisión que, claro, a la que Estados Unidos está opuesto en un contexto de tensión, ¿no? Entre Ucrania y Estados Unidos, y por otro lado luego también de lo que le dijo la semana pasada el propio Trump a Zelensky, ¿no? Lo tildó de dictador, nada más y nada menos, lo estuvimos conversando aquí. Sí, eso fue una salida de tono, yo no lo tomaría muy en serio. ¿Vos lo viste así? Sí, no, fue una salida de tono, es desubicado. Yo incluso sostuve una defensa de eso en redes y alguien me contestó y le di la razón. Yo me equivoqué en ese sentido. Alguien me dijo, Gustavo, entre 1939 y 1945 nadie en Europa tuvo elecciones y tiene razón. O sea, no es un tema a tocar ese y no hay una ilegitimidad de Zelensky en ese sentido. Lo tengo que reconocer y es así. Fue una salida de tono y nada más. Hoy se cumplen 3 años. Hoy es fecha de sí, claro, la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, ya podemos llamarla así. Hoy están allí una comunidad internacional. Hay un tema con esto de la OTAN. Siempre Putin dijo 2 cosas: la OTAN es inadmisible, y Putin dijo también, dejó una ventana abierta, no me molesta que integre la Unión Europea. Lo que le preocupa a Putin, porque Rusia es como es el perfil militar. Rusia es relevante en el mundo no porque sea la 12ª, 13ª economía del mundo, que eso es ser poco. Es relevante en el mundo porque es la primera o segunda fuerza nuclear. Y eso Rusia no lo pierde de vista. Eso es la base de su seguridad y su esfera de influencia en el mundo. Entonces, desde el punto de vista militar, una Ucrania en la OTAN es inaceptable. Pero además debemos recordar otra cosa. Estados Unidos forma parte de la OTAN.
Y para que ingresar a la OTAN todos tienen que estar de acuerdo y Estados Unidos no está de acuerdo. Entonces, el tema de la OTAN es algo que no lo vamos a ver, eso no soy adivino, pero realmente yo no veo que eso sea factible. Sí puede ser factible alguna negociación por algunas de las tierras del Donbass. Y recordar algo, el tema, decía Emiliano, el tema de la reconstrucción. Hay temas más complicados incluso. Si hay una reconstrucción y si Zelensky firma este acuerdo por las tierras raras o por los minerales, porque hay de los dos, ¿no? O sea, hay que recordar que Ucrania tiene tierras raras, en realidad tiene 17, creo, de los 21 tierras raras posibles, lo que pasa es que no han sido explotadas, pero están allí. No hay una producción de tierras raras porque hay que abrir minas, crear minas y manejarse. Sí, igual tiene minerales valiosos como el ámbar, otro tipo de litio, digamos, hay otro tipo de minerales valiosos. Pero cuando se dividió Ucrania, cuando en el Donbass se concentró la población prorrusa, hay que recordar que esa zona del Donbass es el área que fue en su momento poblada y civilizada, entre comillas, por Rusia. Es el área industrial de Ucrania, es el área rica de Ucrania. El área que no está ocupando Rusia en este momento, que es el oeste de Ucrania, es un área agrícola, no es un área industrial. Por lo tanto, si allí quiere trabajar Estados Unidos para la extracción de tierras raras, hay que reindustrializar toda esa zona, cosa que no existe en este momento, y es un trabajo a largo plazo. Es decir, Ucrania plantea una serie de incógnitas infernales en cuanto a su futuro. ¿Cómo están ahora las cosas? Bueno, tenemos un Zelensky débil, tiene una ventana abierta, que es que Europa se envalentone y seguir la guerra. Hoy salió un informe del servicio de inteligencia de Eslovenia analizando el ejército ruso y dice que los rusos han logrado clonar los drones que les vende Irán, que se los vende por $139.000 cada uno, a un costo de $40.000. Por lo tanto, puede empezar a construir drones rusos a la cuarta parte del costo sin ningún tipo de problemas. Y que está llegando a finales de este 2025 al 1.200.000 personas en sus Fuerzas Armadas, que era uno de los topes que tenía previsto. Es decir, está teniendo éxito en un cierto reclutamiento lento que a mediano plazo está haciendo. Por lo tanto, Rusia, tenemos que tener esto en cuenta, Romina, porque nos perdemos a veces, está preparada para seguir esta guerra muchos años. Está preparada y puede hacerlo. Mi pregunta es, si no se firma la paz, porque Europa no quiere y Zelensky no quiere, y Trump dice, bueno, yo hice lo que pude, yo me voy, háganse cargo ustedes de la guerra porque ustedes quieren la guerra y yo quiero la paz. Que conociendo a Trump podría decir esa frase. ¿Qué haría Europa? ¿Qué haría Zelensky? Es decir, son esos momentos donde tenés que ver qué firmás y en qué momento firmás. Y que toda derrota, porque Ucrania va a perder esta guerra, toda derrota es humillante siempre. A eso solo se lo reconozco y reconozco la preocupación de Zelensky. Pero es algo que hay que sopesar. Hay una escena en una película que se llama Sin Novedad en el Frente, que tuvo hace 2 o 3 años una nueva versión que casi ganó el Oscar, para mí fue la mejor película del año, donde los negociadores alemanes y franceses al final de la Primera Guerra Mundial están en un vagón de tren, que ahí es donde se firmó el armisticio, y los alemanes le dicen a los franceses, pero usted no entiende, tiene que cambiar esta cláusula, porque si esta guerra sigue, va a haber miles de muertos en estos días, tiene que cambiar esto, no podemos hacer esto. Entonces el francés simplemente le dice, si está preocupado por esos muertos, firme. Y la guerra se acaba ahora. Entonces, aunque parezca, digamos, duro, frío, un poco difícil de digerir, digamos, hay mucho de eso ahora en la conversación. Las conversaciones entre Trump y Zelensky. Zelensky, que está de mal humor, aparentemente no había recibido bien a Scott Bessel, el secretario del Tesoro que fue a negociar esto de las tierras raras, dice que no lo quiso recibir porque estaba durmiendo, cosas de ese tipo, y que, bueno, tiene que tomar decisiones en estos pocos días, porque Trump no va a esperar mucho más. Es tremendo esto, como dijo Emiliano, y como muchos dicen, esto es una especie de presión mafiosa. Hay mucho de eso en las negociaciones a veces entre países, y sobre todo en una guerra cuando está muriendo tanta gente por minuto o por hora. A veces hay que elegir, y bueno,
yo no puedo decir quién tiene razón, pero hay gente que dice, bueno, la dignidad me implica seguir adelante, y otras personas dirán, bueno, me importan más los muertos que están hoy, y otras personas dirán, bueno, a mí me importa terminar esta guerra porque me voy a llenar de dinero. De todo eso ves en una mesa de negociaciones. Y acá también, porque es la condición humana. Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, integrante de la Mesa Internacional aquí en Perspectiva. Gustavo, gracias como siempre por estos apuntes. La seguimos en cualquier momento. Un abrazo. A las órdenes. En Perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.